Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, este video, la verdad es que estaba viendo los videos que he hecho en el canal. Antes que nada, también se me estaba olvidando, tengo que agradecerles porque el canal Yuris Tantum ya cumplió el 23 de noviembre, cumplió 3 años de vida. Y pues rápidamente quiero agradecer en este video muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este canal. Gracias a quienes me dieron la idea de crearlo, gracias a quienes me ayudan a mejorar el canal, gracias a quienes ven los videos, a todos ustedes, y gracias a quienes se han suscrito también. Muchísimas gracias a todas y todos, de verdad estoy muy agradecido, les mando todo mi cariño, mi apoyo en todos los temas que les pueda apoyar, y pues de verdad muchas gracias, son 3 añitos y esperemos que sean muchísimos más de este bello canal, y pues gracias, de verdad, muchas gracias. Ahora sí, recapitulando todos los videos que he hecho, me di cuenta que no he hecho un video sobre un tema fundamental en el derecho, que te lo dan desde el primer semestre de la carrera, que son los conceptos jurídicos fundamentales. Yo sé que en otras ciencias, porque tengo parientes que, bueno, toda mi familia en realidad es de área 2, yo sé que las ciencias son de que, combina esto, y puf, ¿no? Yo sé que A más B y a fregada. El derecho no funciona así. Y ya tengo un video debatiendo sobre el derecho, si es ciencia o no, pero bueno, el punto es que cómo le hacemos nosotros, las personas que nos dedicamos a estudiar el derecho, las y los juristas, cómo le hacemos para conocer al derecho si el derecho no es como la naturaleza, que pues la ves, no es una molécula que uno puede ver en un microscopio, o no es algo que pueda uno registrar en una gráfica, no es nada de eso. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para entender al derecho en su esencia más pura? ¿Cómo le hacemos para entender, digamos, al esqueleto del derecho? O sea, así como los doctores se saben de pie a pa cómo funciona el cuerpo humano, su esqueleto, dónde está el riñón, esto y lo otro, ¿cómo le hacemos las personas, los juristas, las juristas, para saber cómo es el esqueleto del derecho? Y van a decir, ¿y para qué carambas quieres saber el esqueleto del derecho? Bueno, porque yo como estudioso o estudiosa del derecho quiero saber si me encuentro con una cosa, saber que eso es derecho y no es otra cosa. O sea, yo quiero saber cuál es mi objeto de estudio. O sea, imagínense que ustedes son, ¿qué les gusta? Biólogos, biólogas. Pues ustedes quieren saber qué es la biología, qué es lo que van a estudiar, qué abarca su campo de estudio. Entonces, nosotros los juristas, las juristas, los que estudiamos al derecho, queremos saber qué estudiar. O sea, queremos saber qué sí estudiamos, qué no estudiamos, qué sí es derecho y qué no es derecho. Y lo que nos ayuda a hacer este esqueleto, lo que nos da esta radiografía, lo que nos ayuda a determinar qué sí es el derecho y qué no es el derecho, son estos conceptos jurídicos fundamentales. Digamos que los conceptos jurídicos fundamentales son para lo que para nosotros los juristas, las juristas, son lo que para los doctores son el bisturí, la de esta chiva que se ponen para escuchar el corazón, que no sé cómo se llama, todo eso, esos son instrumentos. O lo que, por ejemplo, los conceptos jurídicos fundamentales para nosotros son lo que para el músico son sus instrumentos, o lo que para el arquitecto son sus reglas, sus escuadras, son nuestros instrumentos que nos van a permitir ayudar a entender cuál es nuestro campo de estudio y qué sí es derecho y qué pues no es derecho, ¿no? Entonces, requeriré para esta ocasión que tengan la mente muy abierta, muy tranquila, porque son conceptos medio marcianos, medio abstractos. Yo sé que son medio difíciles de entender, trataré de hacerlo lo más coloquial posible para ustedes y que pues lo puedan entender. Así que bueno, ¿qué son los conceptos jurídicos fundamentales? Son estas nociones, no sé por qué puse nocios, son estas nociones que utiliza la ciencia jurídica para describir a su objeto de estudio, que es el derecho. A partir de estos conceptos jurídicos fundamentales se construyen todos los demás conceptos jurídicos. A partir de estos conceptos jurídicos fundamentales nace todo lo que es el derecho. Estos son el esqueleto del derecho, estos son el cráneo, estos son el fémur, estos son la tibia, estos son lo que hace que el derecho sea el derecho. El que más se acercó a describir a los conceptos jurídicos fundamentales o el que más le atinó fue Hans Kelsen. Él fue el que trató de construir una teoría que incluso englobaba todos los conceptos jurídicos fundamentales, así que aunque ya es viejito, lo retomaremos mucho para este video. El primer concepto jurídico fundamental que tenemos y en el que básicamente, por ejemplo, Kelsen descansa toda su teoría y del que nace todo es la sanción jurídica. ¿Qué es una sanción jurídica? Hay muchos tipos de sanciones en la vida. Cuando tus papás no te dejan salir al antro, cuando no haces la tarea y te castigan en el recreo, esos son sanciones, sin duda, porque una sanción se define como una consecuencia, un castigo que se produce tras la inobservancia de una regla. Si no sigues los 10 mandamientos, cometes un pecado, ¿no? Esa es una sanción.
Pero, ¿qué es lo que hace diferente esas sanciones de una sanción jurídica? Bueno, pues que la sanción jurídica es una consecuencia, es una pena, es un castigo que se establece por la norma jurídica ante la inobservancia de la propia norma. Es decir, lo que hace que el derecho sea el derecho, en gran medida, y yo estoy de acuerdo aquí, es la sanción jurídica. Porque tú me puedes decir, no tires basura en la calle. ¿Y qué pasa si da tiro? Ah, pues no te pasa nada. Ah, pues entonces no, yo me siento en la libertad de tirar la basura en la calle. Pero si tú me dices, no tires basura en la calle porque te voy a multar, ah, bueno, ahí sí me la pienso dos veces. La sanción jurídica es esa consecuencia que sigue, que establece una norma ante el incumplimiento, la inobservancia de la propia norma. La sanción jurídica es el colmillo, es el diente del derecho. La sanción jurídica es aquello que se establece dentro de la norma jurídica como una consecuencia. Se ha visto, por ejemplo, en reglas de lógica, ¿no? Que, por ejemplo, si es A, entonces B, ¿no? Digamos que si es A es no al que tire basura en la calle, se le impondrá una multa. La sanción jurídica es la consecuencia, es el entonces B de la fórmula. La sanción jurídica es aquello que va a permitir que el comportamiento humano se alinee a lo que establece la norma jurídica. Ahora, Jeremy Bentham, un filósofo del derecho, nos dice que la sanción es un elemento externo a la norma, pero es el motivo para obedecerla. Es decir, él no concibe, Jeremy Bentham concibe que hay normas que no tienen sanciones. Y eso lo podríamos ver quizás en el sistema jurídico. O sea, hay normas que uno las dice, pues esto no tiene ninguna sanción. Eso podría ser cierto, pero si lo hablamos de un término estricto del derecho, la norma tiene que tener sanción, tiene que tener una consecuencia, porque si no, no cumple con su objetivo. Imagínense que nosotros decimos, al que prive de la vida a otro, nada. Pues entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de que quieras, no quieras, cuál es la finalidad, tú legislador, de que no quieras que alguien prive de la vida a otra persona si no le vas a poner una sanción? Entonces, ahí está la cuestión. Austin, otro filósofo del derecho, nos dice que la sanción sí es un elemento constitutivo en la estructura del mandato, es decir, sí es un elemento de la norma y es la amenaza de un daño. La sanción jurídica es esa advertencia, esa amenaza de aguas porque te va a pasar esto, ¿eh? Aguas porque te va a pasar esto. La sanción jurídica no busca obligar, pero al mismo tiempo sí. O sea, el sistema jurídico, la norma jurídica, en un sistema como en el que vivimos, sabe que un valor esencial, y sobre todo en un Estado democrático de derecho, es la libertad. Entonces, no te va a decir, oye, no mates, no hagas esto. La norma no nos dice eso. La norma solamente nos dice, al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. O sea, la norma te dice, tú eres libre, pero si a ti se te ocurre matar a alguien dentro de tu libertad, dentro de tu libre determinación, a ti se te ocurre matar a alguien, te voy a aplicar 8 a 20 años de prisión. O sea, la sanción jurídica es una amenaza, es una advertencia, es el que, como te decía tu mamá, es el cero y van dos. Entonces, esa es la sanción jurídica. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que nos permiten definir al concepto de sanción? Uno, es un acto coactivo, es decir, la sanción busca obligar, es lo que decía, busca obligar al mismo tiempo no. La sanción se aplica en contra de la voluntad de la persona a la que se dirige. Obviamente que nadie queremos, salvo que seamos sadomasoquistas, nadie queremos que nos dañen, nadie queremos que nos quiten dinero, que nos metan al bote, no, no queremos nada de eso. Entonces la sanción se aplica en contra de la voluntad a quien va dirigido. Su objeto es la privación de un bien. Una sanción es sanción si te beneficia, ¿están de acuerdo? O sea, una sanción al que prive de la vida a otro, le voy a dar 2 millones de pesos. No, pues así todo el mundo va a matar a todo el mundo. La sanción implica que te priven de un bien, que te priven de algo que te beneficia, de algo que te gusta, de algo que te beneficia, de algo que te permite estar bien. Por ejemplo, te voy a quitar tu dinero, te voy a quitar tu libertad, te voy a quitar este tiempo con tu hijo, ¿no? ¿Me entienden? O sea, es algo que busca privar de un beneficio, de un bien. Ahora, quien ejerce la sanción debe estar autorizado por la norma, es decir, quien te aplica la sanción tiene que estar autorizado por la norma para aplicarlo. Si, por ejemplo, a quien prive de la vida a otro se le pondrá 8 a 20 años de prisión, pero el que me pone la prisión es mi vecino, pues mi vecino no está facultado para meterme al bote, mi vecino no es quien para meterme al bote, pero la autoridad sí, el Estado sí. Entonces, el Estado es el que tiene que aplicar la sanción. Ahora, la sanción, como les decía, debe ser la consecuencia de una conducta. Si A debe ser B. La sanción no se puede imponer nada más así. Vamos a meter a la cárcel a todos, como Bukele, ¿no? No es cierto. Pero vamos a meter a la cárcel a todos. Pues está muy chido que quieras meter a la cárcel a todos, pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué?
En un Estado democrático de derecho, la sanción debe ser la consecuencia de una conducta y esa conducta debe ser y la inobservancia, el no seguir lo que la norma ya estableció antes. Entonces, primer concepto jurídico fundamental, la sanción jurídica. Espero que quede claro. Segundo concepto jurídico fundamental, el acto antijurídico o ilícito. Los actos antijurídicos o ilícitos son todos aquellos actos que están prohibidos por las normas de los sistemas jurídicos. Digamos, para que me entiendan un poquito, que el acto antijurídico es el supuesto, es la hipótesis previa de la sanción jurídica en muchos casos. El acto antijurídico es la hipótesis que de realizarse haría que se actualizara la sanción jurídica. Kelsen nos definía que los actos antijurídicos, que el acto antijurídico o ilícito es la conducta de un hombre, notes la visión machista, es la conducta de un hombre contra quien o contra cuyos allegados se dirige la sanción establecida como consecuencia de una norma jurídica. Es decir, el acto antijurídico ilícito son todos aquellos actos que están prohibidos por la norma jurídica y que quien lo realice se va a hacer acreedor a una sanción jurídica. Privar de la vida a alguien es un acto antijurídico. Quitarle su dinero a otra persona es un acto antijurídico. Eh, no profesar, ejercer una profesión que no se tiene acreditada es un acto antijurídico. Y todas aquellas personas que realicen estos actos antijurídicos o ilícitos se harán acreedores a una sanción jurídica. Claro. Tercer concepto jurídico fundamental, la responsabilidad jurídica. Hay dos tipos de responsabilidad jurídica en primer momento, una primer clasificación de la responsabilidad jurídica. La directa, que es cuando un individuo es pasible de una sanción como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo. Es decir, la responsabilidad jurídica directa es cuando un individuo se hace acreedor de una sanción como consecuencia de haber ejecutado un acto antijurídico. Digamos que la responsabilidad jurídica es la carga, es ese peso que lleva un individuo, una persona, por haber cometido un acto antijurídico. Ejemplo, Juan priva de la vida a Pedro. Juan cometió un acto antijurídico y por lo tanto se va a hacer responsable, se va a hacer acreedor de una sanción jurídica. Pero para que se haga acreedor de esta sanción jurídica, se tiene que demostrar, se tiene que dejar constancia de que Juan es el responsable jurídicamente, de que Juan es el que tiene el peso jurídicamente de este tema, es el responsable, se hará acreedor, se hará responsable a una sanción jurídica. Esa es la responsabilidad jurídica directa, cuando el individuo es el que se hace acreedor de la sanción como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo. Ahora, la responsabilidad jurídica indirecta es cuando un individuo es susceptible de ser sancionado por la conducta de un tercero. Es decir, cuando alguien te embarró. Ejemplo, Juan compró una motocicleta, se la compró a Pedro, pero Juan no sabía que esa motocicleta no era de Pedro, sino que era una moto robada. Y entonces Juan va por la vida con la moto. No, mejor vamos a ponerlo para que se vea mejor el asunto. Juan le compra la moto a Pedro y Juan sabe que la moto es robada. Juan anda por la ciudad, por la ciudad con su moto y un día lo detienen y le dice, ¿sabe qué? Usted trae una moto robada y se demuestra que Juan sabía que esa moto era robada y aún así la compró. Entonces, él es un responsable jurídico indirecto. ¿Por qué? Porque aquí el que, digamos, se robó la moto era Pedro. Pedro robó la moto, pero Pedro le vendió la moto a Juan y Juan, a sabiendas de que esa moto era robada, la compró. Entonces, aquí, digamos, la conducta que detonó todo, pues fue que Pedro robara la moto, porque pues nada de esto hubiera pasado si Pedro no robara lo que no es suyo. Pero Pedro robó la moto. Pedro es un responsable directo porque él robó la moto. Pero Juan es un responsable indirecto porque él compró esa moto a sabiendas de que era robada. Entonces, ahí está la responsabilidad jurídica directa e indirecta. Hay otra segunda clasificación de responsabilidad jurídica, la subjetiva, la objetiva. La subjetiva es cuando se requiere para que la sanción se aplique que el sujeto haya querido o previsto el resultado de su conducta antijurídica. La responsabilidad jurídica subjetiva es cuando Juan mató a Pedro con toda la intención, dolo, alevosía, mala ventaja y veneno de matarlo. Es decir, Juan sabía que iba a matar a Pedro, Juan quería matar a Pedro y Juan sabía que matar a Pedro estaba mal, era un acto antijurídico, pero pese a todo eso, Juan lo quiso y Juan lo hizo. O sea, él lo hizo, hizo. Quiso conducta, quiso consecuencia.
La responsabilidad jurídica objetiva es cuando un individuo es susceptible de ser sancionado independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico. Es decir, la responsabilidad jurídica objetiva es cuando un sujeto, un individuo, quería una conducta, pero quizás no quería la consecuencia, pero aún así se le tiene que sancionar. Ejemplo, homicidio culposo. Yo iba manejando y de repente yo iba en mi rollo y de repente me sale de la nada una moto, pum, le pego al chico de la moto, lo mato y pues ni modo, o sea, aunque yo no quería matar al chico, obviamente yo iba manejando, yo no quería para nada eso, pero aún así lo maté. O sea, pese a todo, pese a que yo no quería hacerlo, lo maté. Entonces, a pesar de eso, me van a sancionar, sí, pero obviamente no va a ser una sanción igual a que si yo fuera y lo hubiera matado con toda la intención. Entonces, la responsabilidad jurídica objetiva da lugar a sancionar aquellas conductas en las que el individuo quizás no quería o no previó el resultado de su conducta. Ahí está. Entonces, conceptos jurídicos fundamentales que llevamos. Sanción jurídica, acto antijurídico ilícito, responsabilidad jurídica. Siguiente, deber jurídico. El deber jurídico es cuando una persona está obligada porque existe una norma que le exige un hacer o no hacer determinada cosa. Ojo, se dice que las personas tenemos tanto derechos como obligaciones. Mentira. Las personas tenemos tanto derechos como deberes jurídicos. La norma nos impone deberes jurídicos. La norma nos establece qué sí hacer, qué no hacer. Las obligaciones son otra cosa diferente, es una relación jurídica que tengo videos en el canal hablando de obligaciones, vayan a verlos, pero lo que la norma impone no son obligaciones. La norma impone deberes jurídicos, impone qué sí hacer, qué no hacer. Que él se nos decía que el deber jurídico es la conducta opuesta al acto antijurídico. Y claro, la norma te dice, no mates a la gente, entonces lo contrario a no matar a la gente, pues es andar por la vida sin matar a nadie. El acto antijurídico es privar de la vida a alguien, entonces el deber jurídico es no privar de la vida a nadie. El acto antijurídico es no le robes a nadie sus cosas. El deber jurídico entonces perdón, el acto antijurídico es robarle a alguien sus cosas. El deber jurídico sería no le robes a nadie sus cosas. El acto antijurídico sería andar ejerciendo una profesión si no tienes las credenciales, si no de verdad no lo eres. El deber jurídico es no andes ejerciendo una profesión si no tienes la credencial, si no tienes el título para ejercer. Entonces, el deber jurídico se puede entender como la antítesis, lo contrario a los actos antijurídicos. Los actos antijurídicos son lo que no hay que hacer, entonces por consiguiente los deberes jurídicos son lo que debemos hacer o no hacer. Ojo. Ahora, siguiente concepto jurídico fundamental, derecho subjetivo. El derecho subjetivo se refiere a una situación particular en la que se encuentra una persona o un conjunto de personas en relación con un ordenamiento jurídico. Es decir, es cuando la norma confiere a una persona o a un grupo de personas o le reconoce la aptitud, la facultad para tener o ostentar o hacer algo. Los derechos subjetivos, por ejemplo, son lo que todos nosotros tenemos. Tenemos el derecho subjetivo de ir a reclamarle a una persona que nos pague lo que nos debe. Tenemos el derecho subjetivo de ir a reclamarle a un patrón que nos pague los salarios que nos debe, porque pues, por eso trabajamos. El derecho subjetivo es esta situación que tiene respecto del ordenamiento jurídico y por la cual tienes facultades para hacer o no hacer o exigir algo. Los derechos subjetivos pueden ser relativos o absolutos. Relativos son aquellos que correlacionan el deber de una persona determinada a un grupo determinado de personas. Derecho subjetivo relativo. El patrón tiene el deber de pagar su salario al trabajador y por lo tanto el trabajador tiene el derecho subjetivo de exigir el pago de su salario. El deudor tiene el deber de pagar lo que debe al acreedor y el acreedor por lo tanto tiene el derecho subjetivo de exigir que se le pague lo que se le debe. Esos son los derechos subjetivos relativos. Derechos subjetivos absolutos son reflejo de una obligación de todas las demás personas. Ejemplo, yo soy el propietario de la casa, entonces todas las demás personas tienen el deber de respetar mi propiedad. No pueden venir a meterse a mi casa. Eh, yo soy el dueño de un carro, entonces todos los demás tienen entonces yo tengo el derecho subjetivo absoluto de que nadie venga y me agarre en mi carro más que con mi permiso. Es cuando un derecho subjetivo implica la obligación de todos los demás, como por ejemplo la propiedad. Y finalmente tenemos los últimos conceptos jurídicos fundamentales que son capacidad jurídica y competencia que ya analizado en otros videos. La capacidad jurídica, de hecho tengo un video de capacidad jurídica, es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Aquí sí hablamos de obligaciones. Y también es la aptitud para poner en práctica esos derechos de obligación. Capacidad jurídica hay de dos tipos: de goce, que es cuando se puede ser titular de derechos de obligación y contraer obligaciones,
y capacidad jurídica de ejercicio, que es precisamente poner en práctica esos derechos y obligaciones. Vean mi video de capacidad jurídica para que le entiendan al 100. Y finalmente tenemos la competencia. La competencia es la facultad para obligar jurídicamente a otras personas, es decir, para dictar normas heterónomas. La competencia es lo que tiene la autoridad. La autoridad tiene una competencia para, por ejemplo, obligarnos a algo. Un juez tiene competencia en materia penal, por lo tanto puede obligar a las personas a ceñirse a las normas del derecho penal. Un juez tiene competencia en materia civil, entonces puede obligar a los demás a constreñirse a las normas del derecho civil. La policía tiene competencia para arrestar a alguien por haber infringido la norma. El presidente de la República tiene competencia para movilizar al ejército y obligarnos a seguir el orden nacional. En fin, la competencia es esta facultad para obligar jurídicamente a otras personas. Entonces, estos son los conceptos jurídicos fundamentales y a partir de todo esto se entiende qué es derecho, qué no es derecho y nace todo lo que conocemos como el derecho. A partir de entender lo que es la sanción jurídica, a partir de entender lo que es el acto antijurídico o ilícito, a partir de entender la responsabilidad jurídica, el deber jurídico, el derecho subjetivo y la capacidad jurídica y la competencia. Todo esto les va a permitir a ustedes armar su esqueleto del derecho y entender lo que es el derecho, básicamente. Les dejo esta referencia, sobre todo les recomiendo, los tres son clásicos, les recomiendo sobre todo el primero porque es el de cajón, pero en realidad los tres son muy buenos referencias, muy buenos libros, se los recomiendo para que puedan profundizar más en estos conceptos jurídicos fundamentales. Yo traté de hacerlo un poco resumido y dinámico para que me entendiera, pero bueno, sin más por el momento, espero que les sea de mucha utilidad el video para entender las bases del derecho. Cuídense mucho, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente ocasión y de nueva cuenta, muchas gracias por estos 3 años, que vengan muchos más. Gracias, nos vemos.